Y como cada jueves tenemos nuestro consultorio médico Buena Salud, y esta mañana vamos a hablar sobre el corazón, ¿no es cierto? Porque ¿sabía usted que después de los accidentes automovilísticos la causa principal de muerte en el Perú son las enfermedades cardiovasculares? Para hablar sobre eso estamos esta mañana con la doctora Enid Chávez, ella es cardióloga de la Clínica San Pablo. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Muchísimas gracias por venir. Cuéntenos un poco, estas cifras son alarmantes. Después de los accidentes de tránsito, la segunda causa de muerte es por el corazón aquí en el Perú. ¿Qué tanto porcentaje de la población? Bueno, efectivamente, la primera causa de muerte en el mundo desarrollado son los accidentes cardiovasculares. Pero si hablamos de enfermedades, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Incluso supera largamente al cáncer. Y la promoción para prevención se hace mucho en relación al cáncer, muy poco a enfermedades cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular hay que prevenirla desde la infancia, si es posible, ¿no? Corrigiendo todos los factores que pueden llevar a una enfermedad coronaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo de tener un problema cardiovascular? Estaba leyendo que el estrés, ¿pero es el único motivo? No. Los principales factores de riesgo cardiovascular han sido largamente estudiados. Incluso hay un estudio que es el estudio de Helsinki, que es un estudio durante muchos años para identificar cuáles son los problemas que llevan a enfermedad coronaria. Y se ha definido que son, en primer lugar, el tabaquismo, la diabetes, hipertensión arterial, los trastornos de las grasas, es decir, tener el colesterol bueno muy bajo o tener el colesterol llamado malo, que en realidad es una proteína de baja densidad, muy alto, tener los triglicéridos altos, el sedentarismo, la obesidad, el estrés, como usted muy bien ha dicho, tener el ácido úrico alto. Es decir, a eso también hay que añadirle el factor genético, ¿no? O sea, sabemos que hay familias que tienen más preponderancia de enfermedades cardiovasculares que otras. Pero si nosotros tenemos solamente factor genético y todo el resto de factores lo sabemos controlar bien, la probabilidad de adquirir la enfermedad coronaria es baja. Ahora, con todo lo que usted está mencionando dentro del diagnóstico, es un estilo de vida. Prácticamente el estilo de vida de las personas tendrían que cambiar, ¿no? Por supuesto, todos los cardiólogos nos preocupamos en decirle a la población que tiene que corregir su estilo de vida, porque eso es un asunto muy importante. Podemos prescribir medicamentos, pero el estilo de vida tiene tanta importancia, o tal vez más importancia desde la prevención, que inclusive los medicamentos que podemos recetar. Y era el momento en que los necesitamos de manera indispensable. Pero ahora, usted nos ha traído ahí una maquetita para mostrarnos un poco, porque estábamos hablando de lo que es su especialidad básicamente, ¿no es cierto? Que es la cardiología nuclear. ¿Y en qué consiste la cardiología? Bueno, la cardiología nuclear es una subespecialidad de la cardiología, donde se utilizan sustancias que existen en la naturaleza, que sirven para diagnosticar algunos problemas del corazón. Se utilizan sustancias que contienen energía, que se administran al paciente, generalmente por vía endovenosa, y como son sustancias que contienen energía, a través de mecanismos químicos se hace que el corazón capte esa sustancia, que adquiere la energía que no es visible a nuestros ojos, pero que hay máquinas que sí la pueden ver, por ejemplo la cámara gamma. Entonces, luego se hace una tomografía cardíaca y se puede ver el corazón cortado en planos, porque es una tomografía, y se puede detectar cuánto de músculo sano tenemos, cuánto de músculo que está padeciendo, cuánto de músculo se ha perdido por un infarto. Entonces, es importante canalizar el estudio, ¿no? Para poder definir qué grado de enfermedad tenemos. Hay muchas enfermedades del corazón. Las enfermedades coronarias, por ejemplo, son aquellas que afectan a estas arterias que están encima del corazón, que estos tubitos rojitos que se ven aquí son las arterias coronarias, que son las que llevan sangre al músculo. El músculo cardíaco es todo esto, ¿no? Y se alimenta a través de las coronarias recibiendo oxígeno y nutrientes. Cuando estas arterias se obstruyen, es que van a ocurrir los infartos. Ocurre la obstrucción aquí, entonces el damnificado es este músculo de aquí. O sea, se tapa la circulación acá
y el músculo que se pierde es el que está alimentado por esta arteria. Ahora, ¿el corazón no va a empezar a fallar porque es inevitable, por un tema de desgaste natural? Sí, puede fallar por desgaste natural, efectivamente, pero nosotros vemos personas que llegan a los 90 años y llegan bien, lúcidas, ¿no? Qué lindo ver una persona de 90 años que puede conversar, que nos puede contar sus experiencias, que la vemos caminar, que sube las escaleras, o sea, tiene una vida agradable. ¿Quién no quiere llegar así a los 90 años? Pero también vemos gente de 40, de 30, que ya tiene insuficiencia cardíaca. Es decir, son personas que no se han preocupado por controlar sus factores de riesgo y evitar, por ejemplo, la principal enfermedad cardiovascular, que es la enfermedad coronaria, de la cual estamos hablando cuando hablamos de las arterias coronarias. Ahora, se habló mucho, de alguna manera, o se habla mucho sobre el tema de los infartos y problemas en el corazón, antes cuando la persona era mayor, tal vez, pero ahora se están viendo problemas ya desde temprana edad, desde niños, adolescentes y gente de 35 años que todavía, digamos, está allí, ¿no? ¿Qué es lo que está generando esto? ¿O cómo han variado los porcentajes de enfermedades cardíacas en distintas edades? Conforme avanzó el progreso y vino el control remoto y los automóviles, el ser humano camina menos, ¿no? Yo quiero mostrarles esta maquetita que siempre le he mostrado a mis pacientes. Esta es una arteria, ¿no? Es la representación gráfica de una arteria. Cuando nosotros nacemos, la arteria tiene varias capas. Esta capita interna que se ve en color más claro en la pantalla se llama endotelio, endo de adentro y telo de tela, ¿no? Es una membrana, es un gran órgano que viene tapizando por dentro las arterias. Las arterias son las que laten, ¿no? Estas arterias, cuando nacemos, están así limpiecitas. Conforme nosotros avanzamos en la vida y comenzamos a comer inadecuadamente, de repente alimentos de poco valor nutritivo en fibra, entonces comenzamos a generar esta placa que se llama placa ateromatosa, rica en colesterol y en grasas. Nosotros aquí no tenemos ningún síntoma, pero ya está enferma la arteria, ¿no es cierto? Esa placa amarilla es la placa ateromatosa, que es la evidencia de enfermedad, que va progresando igual que una cañería gastada, ¿no? Y si nosotros continuamos fumando o sin control de la glucosa, con colesterol alto, este proceso sigue y seguimos sin síntomas, ¿no? No nos hemos hecho un chequeo y de pronto, pues la arteria ya está completamente o casi completamente obstruida y de repente aquí vamos al cardiólogo, nos pide una prueba de esfuerzo y nos detectan que hay una enfermedad. Y eso no solamente depende de medicina, supongo, sino ya una operación, ¿o no? A veces, este proceso entre el endotelio sano y el endotelio enfermo puede durar muchos años. En algunas personas la manifestación del síntoma, que no es el inicio de la enfermedad, puede aparecer pues a los 35, a los 40 años. Antes se veía pues a los 50, a los 60 años. Cada vez está más temprano. ¿Por qué? Porque estamos comiendo más comida chatarra, ¿no? Hacemos menos ejercicio, salimos de casa, usamos el automóvil, el control remoto, ya no caminamos. Muy poco, fácil, ¿no? muy poco se camina. Doctora, pero volvemos a un tema que es importante, que yo le preguntaba antes de empezar la entrevista inclusive, es que muchas personas vivimos con tejidos muertos e inservibles en el corazón y no nos damos cuenta. Así es. ¿Cierto? Y progresivamente, como nos ha mostrado, nos está haciendo daño. Claro. ¿En qué momento podemos hacer un despistaje o en qué momento debemos hacernos un chequeo para estar seguros? Bueno, el chequeo, no nos damos cuenta, ¿no? El chequeo debe ser, supongamos que uno tiene, pues vamos a suponer 25 años, pero yo tengo una carga familiar muy alta de enfermedad coronaria, entonces debo chequear mi colesterol, mis triglicéridos, para hacer prevención, ¿no? Si además voy a ir a un gimnasio, voy a hacer ejercicio, pues el cardiólogo, el médico que me examina, me hará un electrocardiograma después de examinarme. El examen clínico es sumamente importante. El examen clínico puede superar cualquier tomografía. Un examen clínico bien hecho puede detectar muchos problemas. Y de eso partirá un electrocardiograma, luego una prueba de esfuerzo y los análisis respectivos para poder detectar estos factores de riesgo de los cuales hemos estado hablando ahora, ¿no? Ahora, usted me pregunta respecto a que a veces se pierde función, ¿no? Se puede tener una cicatriz.
No sé si seguimos hablando o... No, sí. Ya, entonces el corazón, una vez que tiene un infarto, si es que no es atendido a tiempo, puede perderse un pedazo del corazón. Supongamos que haya habido un infarto de la punta del corazón y el paciente no fue atendido a tiempo, entonces este músculo se va a reemplazar como cuando en la piel nos hacemos una herida y aparece una cicatriz y ya no es piel, es cicatriz. Igualito en el corazón se perderá este pedacito y entonces la función contráctil, o sea la capacidad de bomba del corazón que se ejecuta a través del músculo, se va a perder en este segmento. Si el segmento es chiquito, el paciente no lo va a notar. El cardiólogo le dirá: ¿ha tenido usted un infarto? ¿No? A veces hay infartos silentes también que no dan síntomas. ¿Y cómo así nos enteramos que tenemos, cómo podemos saber si es un infarto y no nos damos cuenta? Bueno, la tasa de infartos silenciosos es más alta en pacientes diabéticos, porque la diabetes también daña el sistema nervioso que está cubriendo el corazón. Entonces, en ellos es más frecuente la tasa de infartos silenciosos, o sea, no se dan cuenta, de pronto comienzan a presentar fatiga, van al cardiólogo, le hacen los exámenes y le detectan que ha tenido un infarto. Si el infarto ha sido grande, entonces me va a comprometer un sector grande del corazón y por lo tanto la capacidad de bombeo de ese corazón se va a perder porque el pedazo infartado ya no va a contraer. Entonces el corazón va camino a la dilatación, a la insuficiencia cardíaca y el paciente va a tener fatiga, va a tener dificultad para subir escaleras, una mala calidad ya no de va a vida. tener la capacidad que tenía antes. Entonces en cardiología nos preocupamos nosotros de preservar todo lo que son arterias, la función cardiovascular y al preservar la función cardiovascular estamos preservando la función cerebral, la función renal. Queremos que nuestros pacientes no sean hipertensos, que aprendan a comer mejor, que controlen bien la diabetes. Qué importante es cuidar el corazón, doctora. Así es. Muchísimas gracias por haber venido aquí a De 6 a 9 a hablar sobre este tema que sin duda es bastante interesante, sobre todo para algunos pues que podemos llevar una vida desordenada, para tenerlo en cuenta definitivamente, y el diagnóstico lo más pronto posible. Gracias, doctora. Muchas gracias. Yo creo que programas como este ayudan a difundir cosas tan sencillas como una buena alimentación, el hacer ejercicio, el no fumar. Son cosas tan elementales que no cuestan dinero y que se pueden hacer en nuestra vida cotidiana. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Conversamos con la doctora Enid Chávez, cardióloga de la Clínica San Pablo. Hacemos una pausa, volvemos.